el tema que me corresponde son el tema de las sanidades y los milagros que tan comúnmente en los grupos de orientación carismática se promueven. Ahora, este no es un fenómeno nuevo a la verdad. Creo que todos, en mayor o menor medida, todo el género humano, somos muy proclives a esperar tal cosa. Aún en el primer siglo, el apóstol Pablo escribe a los corintios diciendo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. De manera que sí, siempre el cristianismo ha tenido que moverse en un contexto donde se desenfoca el punto principal de lo que es la vida cristiana. Nos desenfocamos de Cristo, nos desenfocamos de la palabra de Dios y nos empezamos a interesar más en los aspectos que alrededor ocurren en el cristianismo, como en su momento los judíos estaban más proclives a pedir señales, intervenciones, que a seguir el mismo evangelio. Definir el movimiento carismático, como se han podido dar cuenta, no es tarea fácil como tal, y es precisamente por su falta de estructura, que siempre es creciente, es evolutiva, tanto en sus doctrinas como en sus prácticas. Podemos, sin lugar a dudas, afirmar que el movimiento carismático, a falta de definiciones claras y bíblicas, ha sabido cómo sobrevivir en varios contextos. Por ejemplo, es interesante ver que el movimiento carismático ha logrado sobrevivir en el ala católica romana, sin variaciones importantes de cómo sobrevive en los grupos evangélicos. Es más, también hay grupos o carismáticos y manifestaciones carismáticas entre los adventistas, aún entre los mormones. ¿Cómo es que una interpretación doctrinal puede sobrevivir sin ningún problema en grupos que en otro sentido son antagonistas en doctrina? Esto se debe a que, como estábamos diciendo, el énfasis del carismatismo no es necesariamente doctrinal. Es más bien basado en las experiencias que las personas puedan tener. Ahí es donde creo que se identifican esas experiencias emotivas, donde gracias a esto usted puede sentir la misma experiencia, sea un católico, sea un evangélico, o sea un mormón o un adventista. Se pueden llegar a sentir o experimentar ciertas emociones, se pueden llegar a tener ciertas experiencias. Aún debemos reconocer que gracias a que no es un movimiento parado sobre interpretaciones doctrinales, bíblicas fuertes, sino más bien es un movimiento de la experiencia, aún esta doctrina ha llegado a influir a grupos reformados por esto mismo. Sin duda, que su énfasis en las experiencias místicas más que en doctrinas, su falta de precisión, de cuerpo doctrinal y su debilidad en el estudio bíblico ha hecho que el carismatismo sea posible en cualquier contexto. Creo yo que si los asuntos no terminan pronto, vamos a seguir viendo la evolución y el estiramiento de estas creencias. Y se lo digo porque si usted ha militado en el carismatismo por los últimos 30 años, se ha podido dar cuenta que el carismatismo de hace 30 años no es el mismo carismatismo de hoy. Este movimiento tiene la capacidad de estirarse o de encogerse, pero de evolucionar siempre. Por ejemplo, hasta hace un buen tiempo, era muy difícil encontrar en todas las denominaciones evangélicas alguien que creyera que en la iglesia podría haber un apóstol.
Si usted creció entre los pentecostales, va a saber que aún el pentecostalismo nunca contempló en su momento la posibilidad de tener un apóstol entre ellos. ¿Hoy qué tenemos? Bueno, no solamente que los grupos carismáticos creen en la existencia de que podamos tener apóstoles vivos hoy, sino más de uno, y todos ostentando los 5 ministerios, cosa que eso antes, aún para los grupos pentecostales, era impensable. Ahora, mi pregunta es, ¿qué seguirá? Bueno, está por verse. Las cosas como van hoy seguirán promoviendo doctrinas y prácticas a cada momento, algo nuevo otra vez, algo místico de nuevo, algo más emotivo mañana, alguna otra experiencia, otra adición, más exageraciones que en demasiados casos han traído reproche al nombre de Dios y al Evangelio, como es el caso de las diferentes unciones que se ponen de moda cada tanto. Esto no paró en su momento con sentir calor y estremecerse. Esto evolucionó, ahora la gente cae al piso, pero eso evolucionó, ahora tenemos la unción de la risa, en fin, lo que le quiero ilustrar es qué cosas. Que el carismatismo no tiene un cuerpo doctrinal, sino que es un movimiento siempre cambiante y nada nos asegura que aquí van a parar, sino que hemos de ver si el Señor no tiene misericordia, que esto va a seguir evolucionando de esta manera. Cuando abordamos el tema preciso de sanidades y milagros, tal como lo creen los carismáticos de la actualidad, debemos saber que precisamente este pensamiento también ha sufrido una evolución. El pastor García hoy nos ha compartido un aspecto histórico que me imagino que muchos aquí no sabían. No sabían de dónde habían surgido las cosas, pero es interesante verlo. De manera que permítame abordar el tema brevemente en 3 encabezados muy sencillos. Primero, quiero hablar de lo que los carismáticos creen al respecto. Yo no quiero aquí hacer un dibujo injusto de lo que cree el carismático, para después poderle ganar fácilmente. ¿Me hago entender? Quiero poder retratar lo que ellos creen. También, en segundo lugar, vamos a ver dónde están los errores de su enseñanza. Y por último, algunos puntos de entendimiento bíblico acerca del tema. Así que lo primero es qué creen los carismáticos. Yo espero retratarlo bien en esta noche. Para entender lo que el carismático piensa acerca de sanidades y milagros, debemos retroceder a la doctrina pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Lo cual enseña que después, quizás para alguien que hoy sea carismático, él no sepa esto. Pero anteriormente, como ya usted sabe, el carismatismo surgió del pentecostalismo. Y la base, el fundamento sobre el que se para el pentecostal, ¿verdad?, es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Él la concibe así, que después de que usted es convertido o regenerado, usted tiene lo básico, pero no lo suficiente para vivir su vida cristiana, entonces tiene que ser objeto de una segunda obra de gracia de Dios. Y Él lo sumerge, lo bautiza en un poder, de manera que usted queda habilitado no solo para vivir una vida cristiana victoriosa, sino que le provee una capacidad especial para servir al Señor, testificar, y le permite experimentar los dones espirituales descritos en la Biblia. La principal señal o evidencia de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Muchas denominaciones evangélicas se han levantado sobre estas bases doctrinales, sin la cual ni el pentecostalismo ni el carismatismo serían lo que son. Ahora, de hecho, por eso al carismatismo se le conoce como neopentecostalismo, porque el carismático es un pentecostal que ha evolucionado, que
es algo más recargado, llamémosle así para poner un término actual, pero usted no puede entender la esencia del carismatismo si no entiende la doctrina o de dónde surge esta doctrina pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre? La postura carismática, que ha venido como la evolución del pentecostalismo y su doctrina del bautismo del Espíritu Santo, es mucho más heterogénea. Es decir, usted puede encontrar distinciones aún entre los mismos carismáticos de cómo es que un creyente recibe este poder espiritual, de cómo participa de este poder. Hay variantes largas, cortas, entre cómo se entiende hoy día entre los carismáticos que el Espíritu Santo bautiza a una persona y todas las implicaciones de cuánto poder le da, a quién le da poder. Es difícil a veces determinarlo. Pero en lo que sí convergen y que es un distintivo del carismatismo hoy es que la fe, por ellos definida, ya vamos a mirar eso, la fe por ellos definida le abre a usted la puerta para experimentar un nivel de vida cristiana por encima de lo básico. Es decir, usted puede creer en Cristo y ser salvo, pero si usted quiere experimentar la plenitud de la vida cristiana, incluyendo el ejercicio de dones, ya sea que usted los ejerza, o sea que usted reciba esos favores divinos, la fe, por ellos definida, le abre la puerta a todo este nivel de vida cristiana. Debe ser por ese sobreénfasis en la fe, por ellos definida, que el movimiento carismático también se conoce como el movimiento de la fe. Bueno, por ellos definida. Casi que el carismatismo es un culto a la fe. Se le ha señalado al carismatismo de enseñar casi que la fe en la fe. Y el carismático, así no lo diga, cree y anda bajo el principio que hasta la voluntad de Dios se subordina a la fe del individuo. Algo así como, Dios puede tener un plan, pero si usted tiene tanta fe, puede cambiar los planes de Dios. Es un sobreénfasis, por eso digo que la fe por ellos definida. No es como la define la Biblia, pero es como ellos la definen. Este pensamiento implicado ha desembocado en adiestrar, llevamos para casi 2 generaciones de creyentes, adiestrar a creyentes que deben esperar como lo normal, si es que tienen fe real, a ser receptor de sanidades y milagros, cuando no, si de un nivel mayor de fe se trata, de no solo recibir sanidades y milagros, sino de ellos mismos sanar o hacer milagros. Ya la postura extrema del carismatismo ahora ve como un derecho el ser objeto y el dispensar esos dones, tanto que se exigen y se decretan. Es decir, note usted ya el pensamiento evolucionado. No solamente tengo un bautismo especial del Espíritu que me ayuda a vivir una vida victoriosa por encima del común, sino que ahora el pensamiento evolucionado me dice que tengo derecho a exigir de Dios todo tipo de actividad sobrenatural y de reclamar para mí sanidades y milagros o para otros. Ese ya es yo creo que estamos viviendo en ese carismatismo extremo donde hoy ya usted sabe que eso ocurre así. Esos ejercicios de reclamar y exigirle a Dios o de decretar un supuesto derecho a ser sanos y a recibir un milagro, o esos ejercicios de decretar o pretender obligar a Dios a hacer lo que la criatura dice, no es visto malo, es visto como el ejercicio más audaz de la fe. Es decir, tanto como usted se convenza de que puede doblar la mano de Dios, y tanto como usted
use palabras especiales que ellos le han adiestrado, entonces eso es un verdadero ejercicio de fe audaz suya. La enseñanza carismática en la práctica cree que es dispensadora de los favores del Espíritu Santo, aseverando, por ejemplo, que el individuo o la iglesia tiene la potestad de dispensar los favores del Espíritu Santo a la hora que ellos digan, en la medida que ellos digan. Lo digo, por ejemplo, porque es muy común encontrar una frase así: noche de milagros de 7 a 8. ¿Quién está dispensando ahí el favor? ¿Me hago entender? Claro, ahí, según esa frase que usted ve, ¿quién se subordina a quién? ¿La iglesia al Espíritu o el Espíritu a la iglesia? ¿Nota usted el punto? Es una nueva manera como la iglesia pretende, o el individuo pretende tener poder sobre el Espíritu Santo, y creo que todos hemos escuchado estas ofertas generosas que hacen. Quedan 5 minutos para que usted llame y siembre y reciba el milagro del Señor. 5 minutos, ahora quedan 4 minutos, aproveche. ¿Me hago entender? Esto nos da risa, ¿verdad? Pero es terriblemente triste, sí, esa es la palabra, es triste ver estos asuntos, porque se ha adiestrado toda una generación de hombres y mujeres, no solo a creer que tienen derecho a exigirle a Dios, a decretar, sino que hasta ellos pueden subordinar al Espíritu Santo para recibir un milagro o una sanidad. Además, hermanos, que precisamente esto que hemos dicho que es una de sus características más tristes, es lo que usan como proselitismo, sin ningún rubor. Básicamente, hermanos, esto es lo que el carismatismo entiende y piensa de las sanidades y los milagros. Si usted es cristiano y tiene un ejercicio de fe regular, debe esperar que el Señor lo acompañe, y casi que se nos ha enseñado que es un derecho del creyente y un deber de Dios hacer caso a todo lo que nosotros decimos. Es decir, no hay ningún cristiano que deba hoy aceptar ni el problema ni la enfermedad. Porque para eso, estoy hablando como ellos hablan, ¿no? Para eso Dios nos ha dado la fe. La fe es la puerta que nos abre a ese mundo sobrenatural donde yo ya puedo mirar a Dios a los ojos y exigirle mis derechos y reclamar para mí lo que yo creo que Él debe hacer para mí. Puesto así suena feo, pero así es. De hecho, eso es lo que en esencia el carismático cree. Quizá él nunca lo piense así, pero es así como está adiestrado a razonar y a vivir. ¿Cuáles son algunos problemas con lo que ellos creen que es mi segundo punto? Yo creo que conclusiones como estas vienen como una derivación de, voy a usar una palabra, ya la explico, de la exégesis superficial de textos. Exégesis es el ejercicio de extraer de la palabra de Dios su significado. ¿Qué ocurre? Cuando tienes un movimiento como el carismatismo, que no está basada sobre el estudio de la palabra de Dios, sobre una exégesis cuidadosa, sobre un estudio cuidadoso de la Biblia, cuando tus doctrinas no vienen como el resultado de la interpretación juiciosa de la Biblia, sino cuando tienes un movimiento que asienta sus doctrinas más bien en su experiencia, sus errores por necesidad vienen ligados a la falta de rigor de estudio bíblico. Es más, en grupos carismáticos se desanima al estudio de la Biblia porque la letra mata. Hemos llegado a hacer eso. ¿Y a qué letra se refieren? A la letra de la Biblia. Algo así como, ¿quieres apagar el espíritu? Estudia la Biblia. Algo así. De manera que
¿qué esperas de un movimiento que mira como un ejercicio frío que apaga el espíritu? Si invertimos un par de horas en estudiar la Biblia, ¿qué esperas de un movimiento que piensa así de la Biblia? Yo voy a decir algo y quizás me meta en algún problema. Por muchos años he trabajado animando a pastores más que a iglesias. Muchos. Quizá 200, 300 pastores. Yo creo que el 98% no puede escribir en orden los libros de la Biblia. Mi pregunta es, ¿puedes pasar años en el ministerio? Se te ha encargado la labor de explicar la palabra de Dios y no puedes recitar los libros de la Biblia en orden. ¿Qué dice eso de los líderes de nuestras iglesias? Que no están interesados en estudiar la palabra, porque se les ha adiestrado de forma dramática a pensar que esa es la manera de apagar el espíritu. ¿Qué esperas de un movimiento que no estudia la Biblia, donde no se pasan horas, días, meses, años? Pues que surjan una estructura de prácticas ajenas a la palabra de Dios. Enseñanzas como el bautismo del Espíritu Santo, definida como ellos la definen, como una obra posterior a la regeneración, un concepto de fe que es más parecido, hermanos, este concepto carismático de fe es más parecido a como los movimientos positivistas lo usan. No es un concepto bíblico, es un concepto humano. Ese concepto de que nosotros, teniendo fe, podemos doblegar la voluntad de Dios a nuestro antojo. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a la conclusión de que una criatura pecaminosa puede llegar a manipular la voluntad de Dios? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Yo te voy a decir cómo no llegas, leyendo la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un testimonio unánime en la Biblia, que Dios es soberano y que Él hace su voluntad, nunca la del hombre. Ángeles que no han pecado tapan sus ojos. Ángeles en poder. Apocalipsis dice que 3 de ellos pueden destruir la 1/4 parte de la población mundial. Millares de ellos tapan sus ojos para no ver al Señor. Ahora se enseña que cualquier hombre que tenga fe puede mirar a los ojos al Señor y exigirle, como un derecho, un milagro o una sanidad. ¿Cómo llegas a esa conclusión? De cualquier otra manera, menos de leer la Biblia. El lector superficial de la Biblia le queda temor de Dios en su corazón. Llegas a esa conclusión cuando tomas textos aislados de la Biblia. Cuando tienes una idea en mente y luego vas a la Biblia a corroborar tu idea, así llegas a esas conclusiones. No llegas a esa conclusión leyendo la Biblia y sacando nota de lo que derivas de la Biblia, no, sino que llegas a esa conclusión porque tienes ya una idea en mente y lo que haces es buscar la Biblia para que te lo corrobore. Así, hermano, yo le puedo comprobar cualquier cosa con la Biblia. Cualquier idea preconcebida, yo la puedo comprobar por la Biblia. Si es así el ejercicio. Pero así no es el ejercicio verdadero de ir a la palabra de Dios. ¿Qué encuentras? Tomas una idea, vas a textos aislados, sin ningún contexto, sin trazar la palabra de verdad, y así compruebo lo que quiero comprobar.
de una manera increíble. Se suprimen doctrinas importantes de la Biblia para afirmar otras, supuestamente. Por ejemplo, hoy día llegar a afirmar que al apóstol Pablo le iba muchas veces mal, porque la Biblia dice que él sufrió azotes, cárceles, ayunos, ya tú sabes. Han llegado a decir que eso le pasó porque le faltaba fe. Le faltaba fe. ¿Qué haces allí? Tomas la misma Biblia para destruir la Biblia, solo porque tienes un punto que probar. Estos asuntos no han sido resistidos entre su feligresía, porque creo que aquí lo que menos importa es lo que enseña la Biblia, es lo que yo experimento. Tú puedes decirle a un carismático, pero la Biblia dice esto, y él te va a decir, pero yo he experimentado esto. Es decir, no importa lo que diga la Biblia, tú no puedes contradecir mi experiencia. Tú no puedes contradecir mi experiencia. Yo sé lo que vi, o yo sé lo que viví. Pero la Biblia dice, sí, pero yo sé lo que viví. En otras palabras, no importa la Biblia. No importa lo que la palabra de Dios enseña. Importa lo que yo haya experimentado. En este caso, tu Biblia es tu experiencia. Cualquier discusión, cualquier duda, cualquier entendimiento va a ser llevado al terreno de la experiencia. Cada explicación va a venir ligada a lo que ellos dicen experimentar, o peor aún, a lo que los líderes dicen que han experimentado, así nadie lo pueda corroborar. Así nadie lo pueda corroborar. La falta de rigor bíblico en sus doctrinas es muy obvia, es muy evidente. Se levantan doctrinas contradiciendo otras abiertamente, son selectivos en sus datos bíblicos, pero sus enseñanzas son reforzadas por cruzadas, conferencias, noches de avivamiento, encuentros que no dejan espacio para que el individuo se siente frente a su Biblia, ore y estudie, mirando si estas cosas son así. También creo que estoy hablando del punto, ¿cuál es el problema con su teología? La confusión de lo que es la fe y el papel de ella. Lamentablemente su sistema de experiencias ha sabido cómo definir y redefinir lo que es la fe. Con sus versículos favoritos, sacados de sus contextos obvios, se ha enseñado que la fe es creer de todo corazón que Dios hará lo que yo quiero. Mira esto. ¿Qué es fe para el carismático? Creer de todo corazón que Dios hará lo que yo quiero. Si usted tiene fe verdadera, según ese concepto, usted recibirá exactamente lo que desea. Muchos líderes lo han enseñado abiertamente, pero todo carismático al menos lo cree en su corazón, así no lo sepa, así no lo racionalice, que la fe logra doblar la voluntad de Dios en algún asunto. Haciendo uso de una terrible interpretación bíblica, han explicado textos donde supuestamente Dios se rinde ante el pedido del hombre. Esta interpretación de fe no solo no es bíblica, sino altamente antropocéntrica. Es bajo esta interpretación humanista de la fe que enseñanzas heréticas se han filtrado en el pueblo de Dios, como la confesión positiva, la visualización. Tú ya sabes lo que estoy hablando. Quizá hoy ese lenguaje no se use. Ya estamos en decrete y cosas así. Pero antes, tú hubieras estado en los 90 para el círculo evangélico, se entró ese asunto de que usted debe embarazarse de las promesas de Dios, debe visualizarla. Paul Yonggi Cho, que lo puso en el círculo evangélico, la iglesia carismática, así usted no lo sepa. Cuarta dimensión, cosas así. Eso fue libro de texto en las iglesias carismáticas. Libro texto en las iglesias carismáticas.
tomar un recorte de revista, pegarlo en el espejo, hablarle a eso que es inmaterial para que se convierta en cosas materiales, cosas así. No, esto no es una exageración. Esto es visto como ejercicio legítimo de la fe. Entre más le hables al recorte de periódico, puedes mirar que tienes gran fe. Y si te convences de eso, qué audacia de fe. Se le ha dicho al creyente que puedes someter así la voluntad de Dios, y sabes, esa es la esclavitud a la que millones de individuos han sido sometidos. Jamás reciben su milagro, su favor, su sanidad, pero también hay una solución para eso. ¿No has recibido tu milagro? ¿No has recibido tu sanidad? Es culpa tuya. Te ha faltado fe. ¿Ves? Nunca van a perder ellos. Nunca van a perder. Porque si por algún medio te llega lo que pediste, si ves, te lo dijimos. Y si no lo recibes, es tu culpa. Te hace falta fe. Otro asunto débil es esa postura de lo que es la voluntad de Dios. ¿Quieres ver una debilidad? Pregúntale a un carismático, ¿qué es la voluntad de Dios? No lo podrá definir. Debido a que el carismatismo extremo ha señalado que nosotros los hijos de Dios somos algo así como pequeños dioses, y estoy parafraseando la enseñanza de uno de los mayores exponentes del carismatismo hoy, que ha enseñado abiertamente que nosotros somos dioses pequeños y que podemos replicar en nuestra vida los actos creativos de Dios. Entonces, así como Dios de la nada creó por su palabra todas las cosas, el hombre, que es un Dios pequeño, puede por sus palabras decretar que sean hechas las cosas que no son. ¿Has escuchado este versículo? Que el creyente llama las cosas que no son como si fueran. Bueno, ese versículo no existe. No existe. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero el punto es igual, porque si tú eres un Dios pequeño, pues te aplica eso a ti. Esto ha rivalizado con esta realidad que vas a encontrar en la Biblia, que la palabra de Dios dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tienes aquí algo. O yo hago las cosas según mi voluntad, o Dios las hace según su voluntad. ¿Cómo es esto? El concepto carismático de Dios es muy fluctuante, me parece. Cuando ellos cantan a Dios, parece que le cantaran a un Dios que todo lo puede, a un Dios poderoso. Cuando llegan los ejercicios de fe, Dios se convierte en un servidor del hombre, porque le puedes reclamar y dar tu pedido. Como a Dios se le adora, como a servidor se le exige y se le ordena. Como a Dios se le honra, como servidor mi fe es mayor que su voluntad. De manera que ese mal entendimiento de lo que es la voluntad de Dios ha marcado un punto de no retorno en el movimiento carismático. Su acercamiento a la voluntad de Dios es más bien místico, de corazonadas, de sentires y hasta de señales que ellos piden para reconocer cuál es la voluntad de Dios. No es ridiculizar, pero tú sabes que eso se maneja así. La voluntad de Dios no la conozco, pero tengo este sentir. Ese sentir es el equivalente a reconozco que la voluntad de Dios es esta. O pide una señal. Si el hermano tal me llama antes de las 10, quiere decir que Dios da tal cosa. Como el Urim y el Tumim, moderno. Porque no entiendes dónde está la voluntad de Dios, ni cómo llegas a la conclusión. No entiendes que el asunto básico en la Biblia, que hay una voluntad secreta de Dios, pero también hay una voluntad revelada, no entiendes eso. Uno de los maestros mismos vivos hoy de este movimiento dijo esto, eso está documentado. Nunca
nunca, nunca vayas al Señor a decirle si es tu voluntad. No permitas que estas palabras destructoras de la fe salgan de tu boca. Bueno, él al menos tuvo el valor de decirlo, los otros solo lo practican, aunque no lo afirmen, así viven. Se le ha enseñado al creyente que es voluntad de Dios que esté sano, que no dude de ello, que no es voluntad de Dios que sea pobre, que es voluntad de Dios que todo le salga bien, que es voluntad de Dios que él sea rico, próspero, saludable, que Dios quiere que él viva su mejor vida ahora. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, desearlo, confesarlo, exigirlo, está bien. Y así se ha sumido a esclavitud a millones de individuos que jamás podrán recobrar ni su salud, ni nunca van a recibir un tipo de intervención providencial o sobrenatural de Dios. Y por último, creo que ha alimentado esta confusión es la ignorancia de lo que son las sanidades y los milagros según la palabra de Dios. Y ese ha sido el problema. Que el carismatismo nos ha hecho el favor de definir lo que es una sanidad y un milagro. Esa definición no ha venido cuando miras la Escritura y sacas conclusiones de qué según la Biblia es una sanidad y un milagro, sino que miras la experiencia, lo que ves alrededor, lo que se enseña por ahí y sacas tus conclusiones. Yo debo decir algo, no solo de sanidades y milagros, sino de todo lo que enseña la palabra de Dios, que nosotros no podemos definir las cosas por fuera de la Biblia. Es decir, un milagro no es lo que tú y yo queremos que sea un milagro, ni tú y yo tenemos la capacidad de definir ni para nosotros ni para el cristianismo qué es un milagro. Nosotros no somos los apropiados para decir por qué Dios permitía que se hicieran milagros de sanidad, por ejemplo. Los milagros de sanidad no es lo que nosotros queramos que esto sea, sino qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia que es un milagro, o por qué, según la Biblia, se hacían sanidades. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Cuando estudias la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios moldee tu pensamiento, entiendes que sanidades y milagros fueron instrumentos que Dios usó para ratificar las palabras de un portavoz. En momentos cuando el Señor estaba revelando la Escritura. Vuelvo y lo digo. Esto va a quedar grabado, así que tú puedes devolver 10 segundos esto en la grabación. Pero, ¿cuál es mi punto? Cuando se realizaba un milagro o una sanidad, Dios no solamente estaba queriendo mostrar su poder. Y te lo digo, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que para mostrar su eterno poder y deidad, Dios creó el mundo. El mundo es el testimonio que tenemos un Dios poderoso. Los milagros y las señales no cumplen la función de mostrarnos que Dios es poderoso. Cumplían la función de autenticar el mensaje del profeta o del mensajero de Dios. Tú dices, eso es nuevo para mí, por supuesto, pero tienes que leer la Escritura y sacar conclusiones. Los milagros no son manifestaciones aleatorias del poder de Dios, como Dios diciendo, quiero hacer una cosa aquí, otra cosa allá. No, es poder dirigido de Dios para respaldar o autenticar el mensaje de un profeta. Y eso se puede comprobar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las sanidades y milagros y estos prodigios tenían el fin de que mientras se iba revelando la Escritura, el Señor usó hombres para traer la Escritura, y estos hombres eran respaldados por Dios a través de sanidades y muchos milagros, etc. Si bien reconocemos que no todo profeta realizó milagros, cada vez que ves milagros en la Biblia están
relacionados con un profeta. ¿Me hago entender? No todo profeta hizo milagros o lo acompañaban señales milagrosas. Pero cada vez que ves en la Biblia actividad milagrosa, está relacionada con el profeta. Así que lo que quiero decir es que no tomes la Biblia, lees el texto y tú mismo te encargas de dar las definiciones, sino que deja que la Biblia arroje sus propias definiciones, deja que la Biblia hable y moldee el pensamiento. Por eso creemos que estos dones y sanidades ya no están operativos hoy. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su función. ¿Cuál era? Traer la palabra de Dios. Ya no necesitamos dones que autentiquen la palabra de Dios, que ya fue autenticada cuando se escribió. Ese es el punto. Ahora, mi punto último, porque no quiero terminar esto de forma negativa, es ¿qué enseña la Biblia? Y antes de decir qué enseña la Biblia, yo quiero aclararte que el hecho que nosotros no creamos que hoy estén operativos los milagros y sanidades como los que están registrados en la Biblia, no indica que estemos desechando que Dios hoy no gobierne su mundo y lo siga haciendo de forma providencial. La pregunta que se nos hace siempre es, ¿pero ustedes creen que Dios puede hacer milagros? Pues yo, por supuesto. Nuestra prueba ya lo hizo. Nuestro punto es este, que ninguna sanidad o milagro hoy está relacionada con algún tipo de don que Dios esté dando hoy. ¿Dios puede sanar a un enfermo? Yo lo creo. ¿A través de la medicina? ¿A través de un médico? ¿O por su actividad providencial? Dios lo puede hacer. Es más, Santiago dice, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Que aunque eso se pueda dar hoy, lo que creemos es que esas manifestaciones providenciales no vienen ligadas a ningún don que Dios hoy esté dando. Porque los dones que Dios daba para hacer sanidades y milagros ya cumplieron su función. ¿Qué enseña la Biblia? Uno, hermanos, que el Señor es soberano. Estamos hablando de milagros y sanidades, ¿verdad? Dios es soberano, hermanos. Dios hace su voluntad. No es cierto que nosotros materializamos nuestra voluntad. La Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Dios, la Biblia no dice, todo lo que el hombre ha querido hacer, Dios lo ha hecho. Sino todo lo que Él ha querido hacer, Él lo ha hecho. No hay poder que sea mayor a la voluntad de Dios. Aseverar que la fe subordina la voluntad de Dios contradice la palabra de Dios. En Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Nuestra fe no manipula a Dios. No puede hacerlo. La criatura no doblega a su creador. Dios es soberano en el repartimiento de los beneficios que le da a la humanidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No es un ejercicio de fe. En su mano está el dar todas las cosas. Dice la Biblia, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Isaías dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Entre paréntesis, ahí está hablando del hombre.
Sí, ¿verdad? La Biblia no nos ayuda en la autoestima mucho, ¿verdad? El tiesto con los tiestos, hablando del hombre. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? No solo Dios es soberano, sino que Dios es inescrutable en sus designios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que usted y yo difícilmente vamos a poder entender lo que Dios soberanamente hace con su creación. Si bien tenemos en la palabra de Dios la revelación de su voluntad preceptiva, en preceptos, nadie conoce su voluntad secreta, por la cual Él gobierna al mundo sin darle explicaciones a nadie. Esto implica, o el apóstol más bien, glorificó a Dios diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Son preguntas retóricas, la respuesta es nadie, nadie entendió la mente de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías. En estos designios inescrutables de Dios, Dios muchas veces ha determinado la enfermedad y las cosas malas para sus hijos. Vuelvo y lo repito. En el ejercicio de su soberanía y en sus designios inescrutables, Dios muchas veces ha planeado la enfermedad y las cosas malas a nivel temporal, ¿no? Para sus hijos. Sí, hermanos, aunque los maestros de la prosperidad afirmen que en la enfermedad no hace parte de la voluntad de Dios, Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al ciego? ¿Quién? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Satanás? ¿Hay que arrebatarle lo que nos quitó? Jehová hace al ciego y al sordo también. Tú dirás, no es el concepto que yo tengo de Dios. Bienvenido al cristianismo. Entonces piensa de Dios como está escrito. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, lo que todos hubiéramos preguntado, no los critiquemos duro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Muchos han venido al cristianismo bajo promesas falsas y son seguidores condicionales de Cristo. Así era la mujer de Job, la cual fue reprendida por su piadoso esposo. Como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Uno diría, Job, Eso no se dice. No, hermanos, Job dijo, ¿recibiremos el bien de Dios y este mal que nos ha venido no lo vamos a recibir? Según Job, ¿quién traía también el mal temporal? ¿Quién lo traía? Dios. Y este hombre es recordado como un hombre de fe en Santiago. Dice la Biblia, en contradicción al maestro carismático, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Al rico lo hizo Jehová y al pobre lo hizo Jehová. Dios tiene muchos planes, hermanos, es inescrutable. Y por último, quiero decirle que todos los creyentes, aunque le hayan dicho lo contrario, ni siquiera los creyentes en la Biblia, los que tú lees en la Biblia, vivían esperando un milagro o una señal.
Cuando lees la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ves que cuando creyentes e iglesias tenían necesidades, ellos no entendían que todo se solucionaba pidiendo una intervención sobrenatural de Dios, ya sea para sanar o para arreglar un asunto, ni nada de esas cosas. La palabra de Dios nos enseña grandemente este principio. Piensa, eres de la primera iglesia. Todavía están operativos los dones de milagros e intervenciones sobrenaturales de Dios. Vete a esta época. Todavía está recién Pentecostés. Está todavía muy recién Pentecostés. Y en ese contexto donde vivía la primera iglesia, tenía apóstoles, milagros, señales todavía, apresan a 2 de tus líderes y los llevan a la cárcel. Y los sacan de la cárcel bajo amenaza. Y entonces la iglesia se reúne a orar. Y quiero que escuches esta oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que... ¿Qué hubieras pedido en esa época? ¿Qué hubieras pedido en esa época? Tienes los dones operando. Tienes apóstoles vivos y 2 de ellos apresados. ¿Cuál hubiera sido tu oración? Se me hace que si esta iglesia hubiera sido carismática, ¿qué pide? Señor, al cielo, tú que abriste el mar, tú que declaramos y decretamos libertad de culto. ¿Me hago entender? Estoy exagerando, pero creo que entiendes el punto. Tú hubieras apelado a los dones para salir del problema. Escucha. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo me pregunto, si creían que los apóstoles podían hacer milagros y señales, ¿por qué no piden un milagro para ser librados? Porque ellos entendían que el milagro no era para resolverme los problemas cotidianos. El milagro era para ratificar el mensaje de la palabra de Dios. Es lo que quiero que entiendas. Ni siquiera ellos creían que el milagro era resuelve todos mis problemas. Estoy enfermo, un milagro. Tengo un problema, un milagro. Así no razonó ni siquiera la primera iglesia. Hermanos, yo quiero ilustrar con esto que todo creyente debe tener conformidad con el Señor. El verdadero ejercicio de la fe es someterse con contentamiento a la voluntad de Dios. El verdadero ejercicio de la fe no cree que Dios va a hacer lo que yo le digo. El verdadero ejercicio de la fe es creer que ese Dios bueno y soberano tiene mi vida en sus manos y que si soy creyente, todas las cosas van a obrar para bien. Es decir, para mi conformidad a Cristo. Lo uno es un ejercicio de fe orgulloso, lo otro es reposar humildemente en las manos de un Dios soberano, pero bueno.